Le damos nuevamente la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos pueden estar viendo y o escuchando en este nuevo podcast, el número 7 si no me equivoco, y en esta oportunidad tenemos a nuestro hermano, nuevamente nuestro hermano Eloy Guerrero. ¡Aplauso, producción! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Buenas, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estás? Oh, por favor, tanta solemnidad. ¿Cómo estás, querido? Oye, me acordaba que cuando me entrevisté en la primer podcast, lo hiciste conmigo. El que era de prueba. El que era de prueba y que salió al final igual. Lo hicimos, estábamos ahí como al medio. Sí. Acá estamos como al fondo. Sí. Estábamos al medio, estábamos sin techo. Sí, po. ¿La verdad? Y Sí. no había muralla. No, nada. Ni luces, nada. No, no había nada. Y ahora estamos... Bueno, tampoco hay nada. Falta el pero, revestimiento. pero hay techo. Y... Sí, pues ya está. Gracias al Señor. Hay corriente, Sí, hay no, luces. mortal, po. Sí. Y aprovecho, por supuesto, de... Sobre todas las cosas, hermano, Ujú. de agradecerte por este trabajo, por hermano. No, Que lo hace para tan nada. bien. No. Ha sido de No diga bendición eso. para nuestra iglesia, ha sido de bendición para mi vida, Gracias, los Señor, podcasts. gracias, Señor. Sí, por supuesto, pero gracias por tener la voluntad de hacerlo, porque que se sepa que no quería hacerlo. Sí, yo no quería. Dijo que busquen a otro. Estuve como un mes haciéndome rogar. Sí, tuvimos que rogarle. Y ha sido bonito, hermano. La gente ya disfruta de esto y ha sido de bendición para la iglesia. Así que gracias, hermano. Un aplauso. No, de nada. Un aplauso, No. producción. Producción, un aplauso. De vuelta el aplauso. Eco. Dicho eso, ¿Empecemos? sí, pues. Ya. Saludito, hermano. ¿A quién quieres saludar? Siempre los saludos. Saludito a Osito que está ahí detrás. También agradecerle a Osito. Sí, por favor. Un aplauso, producción, también. producción. Bravo. Para los que no sepan, Osito se queda acá, a veces muy gruñón porque tiene hambre, pero logramos que se quede aquí, arma las cositas, las luces, las cámaras, micrófono y todo, así que también un fuerte aplauso a Sí, Osito. Un saludo para él ahí, Osito. Gracias, producción, por el aplauso. Aplausos. Espontáneo, ahí sí, espontáneo. Aplauso espontáneo. Eco. Dicho eso, Yo quiero mandarle un saludo a nuestro hermano Eduardo Oros, gran pensador. Mira. Pero como él dice, todo esto es un mero trámite. tal cual. Un fuerte aplauso nuevamente. Ya. El filósofo de nuestra iglesia. Filósofo, claro. Sofista. Oh, hermano. No se meta ahí. Perdón. Ya. La pregunta clásica, hermano, al tiro. ¿Qué te gustaría agregar de la predicación que tú consideraste que te quedó fuera? Yo, Eloy, no, yo creo que, bueno, me pasó que yo, no me acuerdo, pero me parece que yo no prediqué ninguna de estas predicaciones de matrimonio. Parece que no, pues yo hablé sobre solo la fornicación. Claro. ¿Cachai? Como el capítulo 6. Entonces yo vine acá a predicar, o sea, no vine acá, me refiero que me que te tocó había el tocado, texto y me tocó al final de todo, pues. Entonces tuve como que escuchar a todos. O sea, obviamente yo había estudiado también y sabía para dónde íbamos. Entonces me dio la sensación de que quería haberlo predicado todo. Y me tocó como la última parte, el remate. Ya. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, era importante destacar, yo creo que lo último que dije sobre que el matrimonio, bueno, primero destacar, obviamente, que todo esto responde es una respuesta a preguntas Ujú. sobre dudas, que no tenemos las dudas, pero sí tenemos la respuesta. Entonces, nuevamente Pablo decía que hay una situación específica que está pasando y eso también como que amerita, entonces como que ese es como el leitmotiv, podríamos decir, de todo este capítulo. Entonces, claro, pues, de repente nosotros vamos a la Biblia sin contexto y como que tomamos esas cosas como muy apropiadas, las hacemos verdad, pero debemos entender el contexto. Y en este caso, en el capítulo 7, justo, y sobre todo hablando del matrimonio, que a veces podríamos decir, bueno, habla del matrimonio, ¿qué más contexto necesitamos de eso? Que el matrimonio sigue siendo matrimonio. Y Pero todo lo sí, contrario. Hay que entender todas las situaciones involucradas que se Es- pueden sacar del texto. Exactamente, ¿cachai? Entonces el matrimonio, en este sentido, era como, claro, era súper teníamos que contextualizarlo, Claro. y ese era como el leitmotiv, la cosa que nos fue guiando por que fue guiando a los predicadores de todo el capítulo, y llegar acá a decir, bueno, como que al final es, hermano, entendiendo
yo creo que las introducciones deberían haber sido, obviamente lo hicieron mismo, pero todo haber dicho, hermanos, recuerden que el matrimonio funciona acá, existen 6 matrimonios, Ujú. bla, 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 bla. Y frente a eso, con en mente, vamos a hablar sobre el matrimonio de lo que habla este específico. Claro. Entonces fue para mí eso. No sé qué te pareció a ti. No, bien, bonito, bonito. En realidad, esto en particular cierra, como el final del capítulo 7, ¿Mm? cierra una etapa dentro de este estudio. Y bueno, para poner contexto también a la gente que nos está viendo, en la predicación se habló, a grosso modo, se habló de los consejos de Pablo para los solteros, las solteras, las viudas, los matrimonios en particular, cuando recomendaciones, se habló del fin, la motivación de servir al Señor, tanto para los casados y para los solteros. Eh, y como dije recién, esta parte final del capítulo me parece que fue un buen remate de toda esta sección que hemos, desde que partimos por lo menos el podcast contigo, en el ¿Verdad? capítulo prueba, ¿Verdad? Capítulo 0, que fue el ¿Ya? 1. hasta ahora, donde también se repitió el plato del hermano Raúl. También estuvo ahí. Saludos, Raúl Meli. Claro. Bueno, al Diego también, que también estuvo acá con nosotros. También. Al Dixon. Entonces, sí, no, yo encuentro que fue esta predicación súper buena, súper buena. Un 7, un 7. Un sietacho. Sí. Bueno, y el matrimonio en sí, pues es que, mira, Raúl Meri creo que empezó las predicaciones de matrimonio. Sí, Lo recuerdo porque fue como bien profe para sus cosas, Claro. explicó ahí y nosotros claro. llegamos incluso a dudar de para dónde iba el Tata, que sabía como que estaba hablando mucho contexto y claro, entendió, Tenía él que, explicó, él empezó a explicar, para que lo vayan a ver, la primera predicación, no recuerdo exactamente, pero del versículo 1, Ujú. sobre que los solteros, pues, y cómo era vista la soltería dentro de la Sí. cultura. Sí. ¿Cachai? Entonces yo hoy día rematé como cómo he visto el matrimonio dentro de la cultura. Ujú. Entonces, claro, todo esto es complejo entenderlo si no tenemos el contexto. Y creo que Sí. ahí es donde... Sí, porque se puede hacer una lectura muy somera, muy superficial y nos quedamos con a veces lo literal, que puede que no sea malo, pero no es lo óptimo. muy no es lo completo. espiritualizado, claro, muy Claro. espiritualizado. Ujú. Porque son cosas de fácil de entender. Po. Nuevamente, el matrimonio, como que todos entendemos el matrimonio. Claro. ¿Qué es el matrimonio? La gente sabe. Ujú. Los niñitos saben. Nadie ha preguntado qué es el matrimonio en realidad. Sí. Lo vemos como culturalmente. Ujú. Y eso, no sé si No, súper bien. Bien. responde a tu pregunta. Sí. Vamos a pasar entonces ya a las preguntas oficiales. Y quiero preguntarle por qué el fin Preguntarle. perdón, preguntarte. Sí, voy a la confianza. Bien, sí, ya, bien, bien. A usted quiero A preguntarle. usted, hermano, por favor. Faltaba más. ¿Por qué el fin y el enfoque debe ser agradar al Señor? Tanto para el soltero, para los solteros y para los casados. ¿Tú cómo responderías a esa pregunta? Te maté. Sí. Dale, mejor. Bueno, es parte de la base del cristianismo en sí, de uno como cristiano. Ese tiene que ser nuestro pilar, nuestro fundamento. Y de ahí vivir la vida, tanto como soltero como cristiano. Como casado, perdón. Entonces, teniendo eso para mí, teniendo eso en mente, agradar al Señor es lo básico, fundamental. ¿Qué opinas tú? No estoy de acuerdo. No, sí, pues, absolutamente. Es que en este caso uno no nace casado. Claro, claro. Uno sí nace soltero, sí, Ujú, sí. pero no nace casado. El casado es cuando nosotros nos ponemos como en una situación Ujú, específica. O sea, como que tú igual pues estás cesante y estás trabajando. claro. Pero la esencia tuya es anterior al estado en el que estás. Ujú, Lo predicó Dixon, ¿te acordás? sí. El que esté como esté, en el estado que esté, igual alabe al Señor, que Correcto. busque la comunión con Dios. Ujú. También pueden ir a ver esa predicación. Entonces, claro, ¿por qué? La pregunta era ¿por qué deberíamos? Claro, porque el fin y el enfoque debe ser agradar al Señor. Dentro del contexto de matrimonio y soltería, porque somos primeramente personas individuales. Ujú, Personas individuales que el creyente se salva o reconoce a Dios individualmente. No es Ujú. yo y por ende mi esposa también es salva. Sería hermoso, pero no. pero no. Sí, pero no, dijo alguien por ahí. Saluda a Rodrigo.
Entonces, claro, primeramente la devoción debe ser personal, po, y siempre busca lo que decía Pablo en este capítulo, en estos versículos finales, pero sabemos que tenemos cosas divididas, tenemos preocupaciones, y además tenemos que velar por estar buscando la devoción al Señor, que es primario en el creyente, po. O sea, el creyente busca glorificar y honrar al Señor haciendo discípulos a la imagen de Cristo. Claro. Y por eso es individual, más allá de tu estado, bueno, nosotros nacimos como escuchando el Evangelio y nos casamos siendo cristianos. Claro. Pero hay gente que llega al cristianismo o a Cristo y después se casa. Entonces, pero es individual. Claro. No sé si se entiende. Se entiende. ¿No? Hablando también de eso, de la vida cristiana en sí, y siempre estando dentro del contexto de tu predicación, puede que suene muy básica la pregunta, pero... A ver, básico. ¿Por qué debemos cuidar a las viudas? Primero hay que aclarar que ese no era el tema que estuve predicando yo. Correcto. Así que esa pregunta bórrala al tiro. No. Bueno, el contexto era primera Timoteo, lo tengo acá. Primera de Timoteo. Déjame buscarlo para confirmarlo. Con calma. Vamos a tirar aquí el chicle un poquito. Sí, por supuesto. Acá, primera Timoteo 5, del 7 al 8, donde habla sobre el cuidado que había que tener con las viudas, era el contexto. Entonces el versículo decía, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es el cuidar de su casa. Ese de cuidar de su casa es muchas veces muy dejado de lado. O sea, de cuidar. De hecho, recuerdo que estuvimos predicando sobre honra a tu padre y a tu madre, ¿te acuerdas? Creo que en el Sermón del Monte, Mateo 5. Y estuvimos hablando que eso de honrar también es, obviamente tú ya no le debes obediencia en cierto modo a tus padres, claro. Porque tú vives con tu esposa, claro, y tienes tu otro familia. Claro, no, organización. Oye, no, Cristian, pero la de la honra muchas veces también era con esto de retribución, cosas materiales y espirituales. Entonces, siempre debe haber hacia los padres o hacia los de su familia que dicen esto, una retribución de... no sé, mira, en el caso de los padres es una retribución, porque ellos te cuidaron, o incluso no te cuidaron quizás, pero igual hay que dar de vuelta. Y esto de cuidado, busca mover el corazón del creyente al cuidado de los necesitados. Pues las viudas, en esa época las viudas podían estar solas, y no tenían nada, y una mujer sola, no era nada en la cultura. En esa cultura era indigente. Claro. Entonces creo que ahí es donde hay que cuidar de nuestras personas familiares. Y si lo buscamos, y si lo vemos bien, incluso es como en el corazón de Dios siempre. Ha buscado a los pobres, a los necesitados, ¿cachai? Que les dio hambre. Esto de cuidar, de ser un buen cristiano en ese aspecto, de cuidar nuestra familia, cuidar al que necesita, ¿se puede tomar también como agradar al Señor? Por supuesto que sí. Méjate. La pausa te dejó loco. Ego. No, sí, obviamente. De hecho, recordemos que cuando Jesús dijo, quiso explicar de quién es tu prójimo, ocupó al samaritano, al que odiaban literalmente, al que preferían darse la vuelta y caminar, muchas par de horas y días incluso, para no pasar por ahí. Entonces, claro, Jesús siempre ha estado en el corazón el de cuidar de los demás, y siempre hay que tenerlo en presente, el cuidado de los pobres y de los necesitados. Eso es como la esencia del cristianismo, podría decir. Claro. Porque el corazón de Dios parte ahí, del cuidado de los... Obviamente Dios quiere rescatar y redimir a la creación que se ha perdido, a nosotros, pero también tiene el cuidado de todo, pues Él sigue sustentando este planeta y todo lo que en él habita. El sol sale para los buenos y para los malos. Y aún así, cuando el malo no le honra a Él. Correcto. Entonces, claro, busca... Eso sí es parte del cristianismo, el ser un buen samaritano, podríamos decirlo. Sí.
Entrando ya al contexto del matrimonio. Tú hablaste de la provisión, en este caso de los esposos, de los maridos. Sí, sí. Pero yo quiero entrar en un punto más específico, la provisión completa. Chuta, a ver. La provisión completa. Tú sí te mencionas eso. ¿Qué puede ser? Me gustaría que pudieran especificar a qué se refiere la provisión completa. Provisión completa. La canasta familiar. No, no sé. Es que muchas veces, bueno, yo en la predicación Claro, y hiciste como una pincelada. hice una pincelada sobre que claramente habla de que el casado se preocupa de las cosas del mundo, en cómo agradar a su mujer, sus intereses están divididos y se tiene que preocupar. Ese preocupar muchas veces es reducido a cosas materiales, ¿no? Claro. De hecho, es muy común esto de el sacerdote del hogar, Sí, el marido como proveedor del hogar, Ujú. Como, "Oh", y no sé si tú, por ejemplo, tú estás ahí, un esposo que está enfermo de salud Ujú. y la mujer tiene que trabajar, es como, oh, qué terrible. Nefasto. Oh, el señor debe estar rasgándose las vestiduras, Claro, ¿cachai? claro. Y no sé si están así. Ujú. Esta es mi opinión 2024 de esto, y es mi opinión. Ujú. Todas las opiniones vertidas en este Claro, programa son son de exclusiva responsabilidad, responsabilidad de quienes por la supuesto. Pero va mucho más de lo material, pues, va mucho más de ser el sacerdote del hogar, esto de ser el que provee, sino que el que está velando. Lo vimos en los varones, la verdad es que Sí, cuando sí. estudiamos el Shema, de Claro. que, oh Israel, tu Dios, o no sé, y lo repetirás cuando andarás en el camino, Claro. en esto de proveer, Proveer. no solo lo material, sino que lo espiritual, Ujú. de tener, como de que implantar, yo creo que es más que implantar la cosmovisión bíblica Ujú. en la familia, en este caso el marido, pues, ¿no? Claro, Él claro. tiene la responsabilidad de poner la cosmovisión bíblica, nosotros creemos en estas cosas, y en estas cosas nos movemos, en estas cosas creemos y actuamos porque creemos en estas cosas. Claro. Es más Claro. que toma ahí, tení, mira, Ok. con 100 lucas anda a comprar al súper, 100 lucas para que te compres ropa y 100 Ujú. lucas para que vayas a carretear. Claro. Y ya está. Que eso sería, en este aspecto sería lo más básico de lo básico. O sea, si yo estoy casado, para mí me parece, no sé, eh, cumplir con eso es como ya estoy cumpliendo solo lo mínimo. Cumplir con estas necesidades materiales. Me parece que es más importante lo espiritual. No sé. No, es que creo que sí. Pero, por ejemplo, un pastor que está a cargo de una iglesia, que predica y todo, pero no se mueve para trabajar, y la iglesia, ponte tú, no le paga 100 lucas y no alcanza, pero no va a ir a buscar más provisión, pero le da todo lo material. Estamos hablando de casos y Sí, contextos, obviamente, claro, ¿cachai? claro. Estamos tirando esto de una Ujú. forma Sí, porque, casi ridícula. ujú, Pero ahí podríamos decir, sí, pues tienen lo espiritual, pero lo económico no. ujú. Entonces yo creo Un que, equilibrio sería lo ideal, ¿o no? por supuesto que Ujú. es un equilibrio. Es un equilibrio. Por eso dice que sus intereses están divididos, po. En el sentido de que hay una preocupación de ambas partes. Y por eso, tú, cuando no tienes familia, tú no tienes que preocupar de sustentar a nadie, po. Ujú. Te sustenta. Y si tú no querés comer, no comís, po. Sí. Y el que no trabaja, no come. Ujú. Vale, lo acepto. Sí. Pero al Señor, derecho. Sí, po. En cambio acá no, po. Hay un interés dividido y por eso cuando yo dije que es difícil equilibrar esa balanza también, Ujú. po, de cómo proveer a tu familia, no solo lo material, lo espiritual, de agradar a tu esposa, Claro. ¿cachai? Y además tener, tomando eso y echándolo a la balanza, Ujú. también de ser fiel al Señor y servirle a Él, po, que de repente se nos va a la balanza. Sí. O sea, mucha gente, no, yo le doy toda a mi familia, todo. No, jamás le ha faltado comida, y le pago los estudios, zapatillas, todo a mi esposa igual, donde quiera yo le pago, pero ¿y la provisión espiritual? Claro. No, la provisión espiritual la hace el pastor en el culto el domingo. O porque yo los mando a los campamentos. Esa es mi forma de... No. No es así la cosa. No, así es un equilibrio. Por supuesto que debe ser un equilibrio. Y una responsabilidad del hombre y también la mujer también dice,
que se preocupa de agradar al marido. Es como algo súper retribuido. Si nosotros vemos el texto, acá no hay como maridos, tienes que hacer esto, y la mujer, bueno, recíbelo. Claro, no es una parte que da y la otra que recibe. No, absolutamente. En el texto no está, Uh-huh. eso no está. Uh-huh. Eso hay imaginación nuestra, ¿no? En el texto es ambos. Uh-huh. Entonces, por eso es como eso de completo. Mira, y pasando también al tema de agradar siempre en el matrimonio, ¿cómo podríamos agradar a nuestras esposas, los que somos casados? Yo sé cómo agradar a mi esposa, no sé cómo tú podrías agradar a tu yo lo tengo esposa. clarísimo. Ah, ya. Pero en una generalidad, para englobar una idea o un camino o una sugerencia para los matrimonios de aquí de la congregación, para los varones de aquí de la congregación. ¿Varones? No sé, hermano. Es que es difícil, hay caso y caso. Es que hay caso y caso. Pero cosa de agradar, mira, obviamente hablamos sobre las cosas físicas, ¿no? Uh-huh. Y creo que está, o sea, lo material. Y eso creo que es súper bien. Pero esto de agradar a la mujer, acá lo tengo por acá, en mis notitas para no equivocarme. Uh-huh. La palabra agradar era la idea de conocer, entender y atender las necesidades que tu esposa pueda tener. Uh-huh. ¿Tu esposa tiene necesidades para ti? Sí, obvio. ¿Las conoces? Sí. ¿Las atiendes? Trato hasta de sobrepasar incluso esa... ¡Opo! Sí. Enséñanos, maestro. No, maestro, guíanos. Es que es mi esposa. Claro. Usted ve su esposa. Claro, obviamente. Y así sucesivamente. Y así caso a caso. Exacto. Sí, caso a caso. Pero busca eso de atender. Uh-huh. Igual veamos en el contexto. Yo creo que vámonos al contexto histórico. ¿Cómo eran las mujeres tratadas en ese contexto? No, me imagino que pésimo. Eran una En claro. comparación al día de hoy. Claro, hoy día que está más equilibrada la balanza. Uh-huh. O sea, yo creo que bíblicamente siempre Dios trató de equilibrar la balanza entre hombres y mujeres. O sea, entre comillas equilibrar la balanza. Para Dios siempre tuvo un cuidado igual a ambos. Claro. Obviamente, de hecho, en Génesis cuando dice y te enseñará, todo eso Uh-huh. no es una maldición, sino que te está diciendo esto va a pasar. ¿Cachai? Claro. Como hay una cosa que se va a suceder. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que es conocer y atender las necesidades. Tu esposa tiene necesidades distintas que mi esposa. Quizás, y materiales, obviamente. Sí. Tu esposa le gusta una cosa material, mi esposa otro. Y espirituales también. Uh-huh. Pero deben ser atendidas y, ¿cómo se dice? Hay que hacerlo. Porque una cosa podría ser conocerla y la otra cosa es hacerlo. Claro, No, yo sé que le falta esto. Y ahí me quedo. No debe ser así. Yo sé. ¿Cómo podríamos hacerlo? 10 años pensando, ¿y cómo podríamos hacerlo? Uh-huh. 20 años, ¿y cómo podríamos hacerlo? Porque yo, según me acuerdo, desde que nos casamos éramos así. Y ahí está. Y que ahí no. Entonces es como de atender. Eso es de agradar. Claro. He dicho. Edúquese lo más que pueda. Hay una frase siempre dentro del contexto de la predicación que usa Pablo que dice que no pone restricciones. Mi pregunta es, ¿por qué Pablo no pone restricciones? Pregúntale a Pablo. ¿Qué pase, Pablo? ¿Qué pase, Pablo? No sé. O sea, pero es que no hay una respuesta específica que se pueda No. sacar del texto. Debe haber, pero no me la sé. Ah, ya. Pero el texto en sí dice, esto digo para su propio beneficio. Ujú. O sea, todos los consejos de aquí para arriba entre matrimonio, soltero, divorcio, Claro. reconciliación, para su propio beneficio, no para ponerle restricción. Ujú. Dice, sino para promover lo que es honesto. ¿Qué sería lo honesto? ¿Qué sería lo honesto? Te lo pregunto a ti, ¿qué sería lo honesto? No, yo soy el entrevistador. Ya. No pusiste atención. No, lo honesto es el matrimonio, pues, el agradar a la esposa, agradar al esposo. Claro. Y asegurar su constante devoción al Señor. O sea, que esto que pueda estar pasando en el matrimonio y estas cosas que tengamos que solucionar no estén estorbando, no sean de estorbo para agradar al Señor. Ujú. Entonces, no es restricción, pues, son consejos. Pues. Entonces, claro, la verdad es que estamos hablando más adelante, obviamente, oye, estamos en este texto, Ujú. en estos versículos, pero más adelante hablan de celibato entre esposos. ¿Me caché? Entonces, Sí. ahí esto algunos dirían, ya no está, y la restricción, hijo, yo no puedo. Claro. Pablo, Ujú. yo no puedo.
No, si no es de restricción, sino que estamos hablando en el contexto. Claro, En el contexto claro. de lo que está pasando, yo quiero promover lo que es honesto Ujú. y asegurar que ustedes puedan seguir siendo devotos a Dios. Claro. O sea, puedan seguir trabajando con la mente en Dios Ujú. y esto, la situación matrimonial que están pasando, el celibato, la soltería, Ujú. la separación, no sea un estorbo. Claro. Eso no claro. por eso no es restricción. Ujú. Como lo vimos con el hermano Raúl, que los consejos de Pablo se podrían tomar como, entre comillas, mandamientos como de segunda categoría, como para tenerlo en consideración al momento de alguna duda más específica. No sé si estoy tan de acuerdo con el hermano Raúl. No, sí, sí. Bueno, es que habla claramente que son consejos po, Ujú. y hay que entenderlos como parte del contexto. Claro. Obviamente nosotros sacamos principios Ujú. que nos ayudan en el día de hoy y Dios sabía que la carta de Corintios nos iba a llegar a nosotros y por ende Ujú. está conservada así porque Dios quiso que Claro. se escribiera, Claro. pero no por eso tenemos que dejar de lado el contexto. Sí. Más adelante vamos a ver, y las mujeres que se cubran la cabeza. Entonces, hermanas, todas se cubren la cabeza. Obviamente No, no, claro, no. porque estamos hablando de un De contexto. un contexto diferente, sí. Una época diferente. La próxima semana vamos a ver sobre los sacrificados, los ídolos. Ujú. Entonces, claro, y para nosotros como que vamos a tratar de occidentalizar Claro. y hacerlo 2024. En Chile, ¿qué ídolo tenemos? Futbolísticos. Zamorano. Carnes, Arturo Vidal. Claro. No, es un ídolo, Sí. no la voy a comer. Me caché, obviamente Claro. los contextos son distintos Claro. y hay que entenderlos para poder entender. Porque, ¿sabéis que en hermenéutica, todos invitados martes al curso de Hacen hermenéutica, nada, no hacen todos nada. invitados martes, 20 horas? Ujú. Hay que entender la idea de la hermenéutica o de la exégesis, entender lo que los receptores de la carta entendieron, porque ellos lo entendieron Claro. clarito. Ellos no tuvieron que explicarle, No, porque esto pues, está era hablado para su- su idioma y exacto, su su cultura. entonces lo leyeron de una, Ujú. clarito, gracias. Ujú. Nosotros no, porque tenemos la brecha, la Correcto. brecha del tiempo, la cultura, idioma y bla, 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 bla. Entonces, siempre, ¿cuál es la pregunta? Te maté. Las restricciones. ¿Por qué Pablo no puso restricciones? Por eso. Ujú. Claro. Por eso, ¿viste? Clarito. Por eso. Clarísimo. Clarito. Clarísimo. Póngase serio, hermano. Perdón. Después me van a retar, perdón. No, ok. Estamos aquí en confianza, en libertad, naturalmente conversando. Estamos después de la predicación, tenemos que relajarnos. Sí, po. Ya fue la sección de estar cuadrado. Serio, ya. sí. Mira, me abrí la camisa. Por Nótese. favor. Nada más. Gracias, Osito. Ahí sí, Osito. Dale. Hermano, ¿por qué el matrimonio o la soltería podrían volverse un obstáculo para agradar al Señor? Bueno, muy buena pregunta, porque fácilmente uno puede dejar de lado las convicciones personales y el enfoque de tu vida personalmente. Como creyente, ¿cuál es tu prioridad? Te pregunto. Así, la máxima absoluta, Sí, po. agradar al Señor. Ujú. Exactamente. O sea, esa es, pues, ¿no? Claro. Ahora, muchas veces la tenemos en mente cuando tomamos decisiones. Oh, no. No, pues. No. No, po. O sea, Y el- yo personalmente digo que no. No, todos, pues, todos. ¿Quién podría decir aquí? No, yo cada decisión que tomo en mi Cada vida, segundo es- levanto un tenedor y es porque quiero agradar al Señor. No, pues, obviamente no está en nuestras mentes. Todo constante. Tú te levantás y llegáis casi dormido a la pega, no por Sí. agradar al Señor, sino que porque hay que salir a trabajar. Y llegáis temprano y todo, pero... Claro. Y tratáis de hacer el trabajo como para agradar al Señor, pero no Exacto. es como la máxima preocupación Claro. humana. Ujú. Lo mismo el matrimonio, pues puede distribuirse. No, ¿sabes qué? Para mí el matrimonio, como no, todo. Y hoy en día la cultura no es tan así, ¿no? Pero yo te diría que sí, hoy en día, por ejemplo, los hijos. No, mi hijo, ahí sí que no. Sí. Me tocan los hijos. No, y ya. no, ahí sí que se me olvida que soy cristiano. Ujú. Incluso hay personas que no ven el matrimonio como algo sagrado. Po. Quizás cuántos de acá conviven nomás y se van a casar. No, todavía no estamos ahí. No es parte de sus prioridades. No es por lo parte de menos. su prioridad. Claro. No, y el matrimonio, y la pregunta que yo hice en la predicación, ¿y por qué nos casamos? ¿Cuál es el sentido de casarte? ¿Por qué te casaste tú? Bueno, por amor.
De ahí van ya ¿Por amor? decisiones. ¿O hubo una negociación, un dote? Hubo un... ¿Una dote ahí? Una dote, claro. Tuviste que pagar 3 cabros. No, ya, pero por amor. Ujú. Pero ¿y por qué no seguiste así nomás y soltero y convivir? Ah, claro, si lo enfocamos así, y yo en particular... Todo en particular, claro. Claro, no, yo quise agradar al Señor, obviamente. Sí, Sí. porque podría haber vivido. Sí, como- fácilmente. Porque nuevamente, como dijo el filósofo, gran filósofo acá, Eduardo Oros, es un mero trámite. trámite, claro, Es un mero justamente. trámite el matrimonio. Ujú. Sí, legalmente es un mero trámite. Sí. Pero ¿qué marca la diferencia? Po? De que tú... ¿Qué marca la diferencia de que hoy una persona que vive junto Ujú. firme ese papelito o no firme ese papelito? Para- Puede haber cosas legales, ¿no? Sí, 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 puede haber cosas Pero legales. sacándolo legal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para el contexto en el que estamos nosotros aquí en la congregación, me da la impresión de que tiene que ser más que nada la decisión de agradar al Señor, porque convivir es fácil. O sea, fácil, ¿se entiende lo que quiero decir? Por supuesto. Y nuevamente, po, el agradar al Señor. Por el matrimonio es agradar al Señor porque Ujú. Dios dijo, se unirán. ¿Cachai? Implementó esto de Claro. no cuando quieran, no como quieran, sino que yo digo, esto va a ser. Se unirán y serán una sola carne, dejarán a su padre, su madre, y serán una sola carne, y eso es el matrimonio, sagrado, inquebrantable, Claro. hasta que la muerte los separe, Ujú. literalmente. Se muere, usted es libre. No se muere, está ahí, está pegadito con otra persona. Ujú. Complejo. Sí. Y ahora el otro aspecto, el otro lado, es la soltería. ¿Cómo podría ser la soltería un obstáculo para agradar al Señor? No sé. También pues, puede ser que tú tengas también ¿por qué no? Quizás, o sea, es que hay una forma en que tú quizás no quieres estar con nadie. Ujú. No te gusta nadie. Ojo que también en nuestra cultura hoy en día, occidental, 2024, junio, Las 2:15. las 2:15 de la tarde, hace hambre, Osito está gruñón ya por hambre. Nuestra cultura, que está muy influenciada por nuestros amiguitos del norte, Ujú. es muy raro ver que... O sea, o tú te quedas soltero porque te amas demasiado y quieres un tiempo, o todos están en pareja. ¿Cachai? Entonces, como Claro. nuestra cultura nos empuja a estar emparejados, Sí. siempre. Sí. Tú no estás emparejado y es raro. No necesariamente casado, pero sí estar con alguien. Por Con lo al- menos. por eso Ujú. dije emparejado, no casado. Claro. No, Ujú. matrimonio, olvídate. No, El sí. matrimonio es como... Somos tan felices hace 10 años que nos vamos a casar. Eso Ujú. es. Y para la fotito de la boda... Claro. Entonces, claramente, hay que entender que la soltería en nuestra época es distinto. Ujú. Y hoy entiendo la gente puede tener sus propios enfoques solteros, po. Pero yo creo Claro. que el soltero puede agradar más al Señor, como dice Pablo, porque no tiene preocupaciones familiares, po. Ujú. Tú quieres trabajar, no trabajas, pero obviamente si tus metas están en agradar al Señor, bueno, si están por debajo, no, es que yo quiero lograr este objetivo personal. El individualismo personal o Ujú. el siempre buscar el agradar a Dios, po. Con lo que haces, po, obviamente. Claro, claro. Me busco agradar a Dios, así que voy a estar acá en la iglesia 24/7, barriendo, limpiando, abriendo la Biblia. Ujú. Sino que lo que tú haces en tu vida, a ti te toca trabajar, tú entras en tu Trabajo, trabajo, agrada exacto. a Dios. Exacto. Y así, yo no hago nada, en Ujú. mí, no sé, pues, nuestros trabajos, tú eres deportista, Ujú. eres, no sé, pues eres dueña de casa, en eso agrada a Dios, pues. Y el soltero Claro. tiene que buscar en lo que esté haciendo, porque Agradar al Señor. siempre agrada Ujú. al Señor, claro. Más que allá de metas personales o posponer el matrimonio por algo personal, puede ser. Ujú. Pero el que puede, puede. El que puede, dijo. El que puede. Hay un... Voy a parafrasear un poquito. Pablo dice, y yo también tengo el Espíritu de Dios, cuando da una opinión. Ya. Eh, ¿Por qué Pablo tiene que hacer mención o tiene que decir específicamente esa frase? Nuevamente contexto. Ujú. Pero en este caso no contexto histórico, sino que ni cultural, sino que de la misma carta. Porque Pablo habían tenido grupos. Y seguramente Claro. estos grupos que eran Pablo, Cefas, ¿te acuerdas? Sí, Y sí. Apolo, Ujú. tenían como corrientes de pensamiento. Correcto. Seguramente y estas corrientes de pensamiento tenían opiniones sobre ciertas Ujú. cosas. Y más allá que Apolo o Pedro haya tenido una opinión específica, quizás habían otras personas que no eran muy espirituales, sino Ujú. carnales,
y que opinaban estas cosas, po. Entonces seguramente dice, no, porque yo creo que del Señor, no, y seguramente vamos a imaginar que seguramente están diciendo, no, esto no es así. Ujú. Entonces Pablo dice, bueno, más adelante va a defender su apostolado también. Claro. Va a decir, no, y yo creo también como en el Espíritu de Dios, o sea, yo también estoy hablando de parte de Dios, po. No es que quizá alguien se creía dueño de la verdad, po. No, Dios dijo no. Y Pablo dice, y por eso incluso recalca que es mi opinión, no es Sí, po, mandato de Dios, sí, po, es sí. mi opinión, y ahora nuevamente al final, después de todo, Ujú. y creo yo también tener el Espíritu de Dios, o sea, creo yo también estar hablando correctamente delante Claro, de Dios. Es claro. como esa la explicación, Ujú. simple, Simple. pero complejo, Sí. como la vida misma. Ya, mira, acá hay algo bonito que podía explicar. Gracias. Por fin algo bonito, gracias. No me quemes. Sí. Si puedes ahondar en la explicación entre el compromiso y el matrimonio judío. Este periodo de estar un tiempo comprometido, valga la redundancia, ¿cierto? Antes de estar casado. ¿Cómo funcionaba esa dinámica? No sé, la verdad. No sé mucho, pero sé que había un tiempo, es que no, o sea, te podría inventar ahora, pero no, no lo estudié mucho. Pero sí sé que hay un periodo de que era como de preparación de Ujú. del matrimonio, en el cual como que esta persona iba a preparar lugar, como esto es lo que hace Cristo, que Claro. yo voy a preparar lugar para ustedes. Eso es Ujú. como una referencia muy de matrimonio, de noviazgo. Ah, ya. Ya. ¿Cachai? Esa es la Claro. referencia, pues, no es Ujú. que hay o pues, obviamente literalmente, pero, Ujú. pero esa es la intención de Claro, para que el lector hacer un link con... ese es el link, pues voy a Ujú. preparar el lugar para eso, de que como por eso Cristo y la iglesia es como el matrimonio, porque Ujú. claro, él se fue, está preparando el lugar, pero todavía no está juntos. Correcto. Pero sí sí está el Ya compromiso. ya está el Está el compromiso, Ajá. tú no eres soltero, Ujú. pero todavía no está el novio. Ya, me entiendo. Eso mismo funcionaba algo muy parecido ahí en ese contexto cultural. Recordemos José y María, Claro. que el mismo estaban, pero no estaban juntos, por eso Correcto. no habían tenido relaciones, Ujú. y por eso estaban justo en ese periodo. Así Así es. funcionaba. Así funcionaba. ¿Cómo funciona hoy? Es otra pregunta. Es otra pregunta. Es otra pregunta. Mira, esta pregunta me la pasaron y dice... Necesito el nombre de la persona, al tiro. Al tiro te voy a dar el nombre de Dixon Pérez. No, mentira. Saludo para Dixon, pero no fue el Dixon. Éxito, después la vuelta de mano. No fue el Dixon. De hecho, fue una hermana. ¡Opa! Ella quiere saber a qué se refiere cuando dice que las casadas se ocupan de las cosas del mundo o mundanas. Tú también, yo sé que hiciste una pasada, una pinceladita por ahí. Hice Claro. Es que bueno, las mujeres son mundanas, todas las mujeres. No. No. Es que las cosas del mundo no, en específico nos habla de mundanidad Ya. como término malo. Ujú. En Como el- lo conocemos en nuestro contexto Claro, como evangélico. exacto, como el no muy mundano, es Ujú. como malo. Ujú. No, en este caso, mundanidad hablaba sobre cosas de este mundo, en el Ya. sentido de que las cosas que ocurren acá. Ya. Y sobre todo en el matrimonio, que es Ujú. como hasta la muerte los separa. Entonces, Correcto. las cosas que ocurren en las cosas temporales de acá. Ya. Físicas, temporales de acá, Ujú. no espirituales, para hacer la diferencia. Claro. Entonces, claro, no es de mundanidad Ujú. en sí, sino que cosas de este mundo, por ejemplo, ¿verdad? El esposo, cosas materiales, Ujú. físicas. No tiene que ver con esto que decís tú de enfocar la palabra mundo o mundanalidad a pecaminoso. No es pecaminoso, claro. Este agradar las cosas del mundo no Ujú. es pecaminoso, no es maligno. En este contexto. En este contexto Ujú. no es maligno, a menos que No, claro, ya. Sí. a menos que usted se esté preocupando de las cosas del mundo, por mano, ¿ah? No, Y sea no, un... ya, eso me pilló, hermano. Confiese ahora. Ah, ahora ya. Claro, no, pero habla en el contexto de esposo, de matrimonio, o sea, Claro. tú tienes que agradar a tu esposa con cosas del mundo. Ujú. Aparte de lo espiritual, cosas del mundo. Ujú. O sea, cosas materiales. A eso hace la referencia. Claro. La comida, el agua, el techo, la ropa. ¿Qué se necesita? Los perfumes, Los maquillaje, perfumes, claro, no, maquillaje sobre todo. no me hagas esas zapatos. cosas. Sí, ¿verdad? Carísimo. Mundano, güey, hijo, mundano. Hijo, por favor. Ya, hermanito, mira, aquí un puntito más delicado. Chuta.
Tú lo tocaste también en la predicación, pero me gustaría que lo volviera a repetir la invitación a los matrimonios que pudiesen estar en una etapa difícil, en algún conflicto. Me gustaría que pudiera hacer la invitación para que pudieran acercarse a conversar con quien ellos estimen conveniente. Alguien de confianza, alguien mayor, no sé. Sí, totalmente. Bueno, es que me pasa que estudiando este tema, bueno, y finalizando este tema de matrimonio, Claro. separación, me pasa de que, de hecho anoche estaba conversando ahí con un par de amigos Ujú. sobre cómo entender esta cosa, sobre todo el divorcio, ¿no? Porque Claro. la Biblia habla sobre el divorcio. De hecho, algo muy curioso que hay como más cosas legales del divorcio Ujú. y, y nunca hay cosas de cómo casarse. Ya, Es decir, entiendo. como la Ujú. ceremonia de casarse no Ujú. existe, pero sí la ceremonia de separarse. La Claro. carta, tanto. Ujú. Eh, y pensaba esto para responder tu pregunta, Claro. que pensaba que esto de la separación y el divorcio, Ujú. que habíamos visto en el Deuteronomio, creo que 24, 25, Ujú. 26, no recuerdo. Después lo toma Jesús, también le hace la Claro. pregunta, ¿caché? ¿Cuánta diferencia en eso de años? Ujú. Eh, y cuánta diferencia de aquí hasta ahora también hay matrimonios que se separan, se divorcian. Y en ese sentido vemos que solamente, o sea, parte del divorcio y separación es pecado. Ujú. Obviamente, a causa del pecado nadie se divorcia en la buena onda. No, Soy no. muy espiritual, así que me voy a divorciar Claro, y me voy a claro. separar de ti, porque Ujú. llegamos a un nivel que nadie. Ujú. Entonces, en ese sentido, la invitación es de que no tomen como mandamientos, Ujú. o sea, cosas difíciles y complejas como la separación, el matrimonio, como solo. Porque Me entiendo. necesitamos, sobre todo cuando hay daño Ujú. en el matrimonio, Dolor. hay dolor, entonces tú no puedes tomar estas decisiones sola o solo Ujú. y decir, no, porque yo adquirí como, leo acá en la Biblia que Ujú. tanto, que sí o que no. Ujú. Yo siento que las personas cuando están pasando por un divorcio, una separación, o sea, una separación y Ujú. quizás querer divorciarse, Ujú. es complejo y tú estás en una situación de duelo, de shock, Claro. de una cosa, estado emocional tan profundo que tú no Ujú. puedes ver por ti mismo quizás cierta salida y cosas. Entonces, Ujú. sí, y la separación es como, creo que cuando tú estás separado, es cuando ya se terminaron las negociaciones. Claro. ¿Cachai? Ya no hay más negociación. Ujú. Se acabaron las negociaciones. No hay acuerdos de paz. Ujú. Y uno puede, bueno, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, a Osito, Ujú. a todos los que estamos casados, que hay momentos en que hay luchas Sí, ya no queréis muy más guerra, sí, profundas, pues. claro, muy profundas, pero y muy dolorosas, pero Ujú. siempre puedes llegar a un acuerdo de paz, o una tregua, Sí, o un silencio, pero ya cuando estáis pasando una separación es cuando ya no es, porque no hay más. eso no funcionó. Ujú. No funcionó ese silencio, esa tregua. Ujú. Entonces, en ese sentido, es la invitación a que cualquier hermano, hermana que esté pasando por esto, lo viva acompañado. Más allá de qué decisión tiene que tomar, o Claro, claro. dígame qué tengo que hacer, Ujú. no sé si esa es la primera pregunta Ujú. ni la primera respuesta que se tiene que responder, sino que creo que aquí estamos, somos una comunidad de creyentes donde si tú eres parte de Ujú. este cuerpo de Cristo, todos nos dolemos. Claro, Entonces, si tú estás viviendo esto, claro. nos dolemos todos. Y tú tienes que ser consciente también que estamos doliendo. A Ujú. mí no me alegra ninguna separación ni ningún divorcio. Yo creo que a nadie. Ujú. A nadie. Pero en el sentido de que a nadie, obviamente porque es como sepultar un matrimonio. Sí. Pero en esta iglesia, o sea, o en la iglesia, Ujú. debe ser entendida como un dolor que sufre todo el cuerpo. Y algo doloroso Claro, para todos. Entonces, claro. la invitación es acercarse, porque, porque muchas veces, ¿y sabéis por qué acercarse? Ujú. Porque sería como súper incómodo, por ejemplo, para un pastor, una persona que como que la tienen, falsamente la tienen Ujú. como arriba, ir a golpear la mesa así, a la casa así, aló, yo sé que ustedes están pasando cosas, Claro, ir a intervenir y sin que lo intervenir, inviten, claro, sin que ¿no? te inviten, ¿por qué? Porque soy el pastor. No Sí. tenéis ni un derecho, Ujú. ni un derecho. No, pero es que el pastor argumenten todo lo que quieran. Pero hay una cosa de intimidad, po, que si la Claro. persona se abre y dice, sí, ¿sabes qué?
De forma No, ni voluntaria. siquiera te voy a contar los detalles, pero estoy Ujú. pasando por una situación difícil, Ujú. necesito acompaño, contención, Claro. oración, Ujú. apapache, Eso. un reto también. Puede ser también, sí. Pero estamos acá, po. Ujú. Estamos acá para todo eso. Y no, ni el pastor ni nadie tiene las soluciones a los problemas. Ujú. El Señor es el que toca los corazones y puede transformar las vidas. Y en ese sentido, por eso, juntémonos. Conversemos. Conversemos, absolutamente. Esa es mi invitación. Excelente, hermanito. Ya, pues, hermano, estamos terminando. ¿No alargamos mucho? Depende. Depende del hambre. Osito está muy gruñón. Hermanos, le pedimos disculpas por Osito. Saludo final, hermano, para despedirse. Saludos, los quiero mucho a todos, nuestra iglesia, los que nos ven de lejos. Ujú. Sí, Lo- hay gente que nos ve de afuera. ¿De afuera? Me ¿De sorprende. afuera pueden escribir ahí? ¿De dónde no? Sí, puede ser. Sí, sí. No, saludo a la iglesia, que sea de Ujú. bendición. Esto, bueno, obviamente nació de nosotros dos esta idea y de muchos más, pero es para que sea de... Hermano Ciel, por favor. Por Osito, el primero que Sí. pone las cámaras acá. Mire, juega con las cámaras. Ahí, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eso. ¿Sí? Es porque queremos que esto sea edificante para todas nuestras vidas. Ujú. Y yo me he edificado con tu trabajo, con tu servicio. Así que saluda a todos los hermanos que disfruten de esto. Gracias a Dios que tenemos estas herramientas que antes no las teníamos. Sí. Y para responder y quizás hacer preguntas anónimas, quizás nos falta igual, ¿o no? Sí, Podríamos puede hacer como Ujú. una cosita algo de vamos a inventar, anónimas. Algo vamos a inventar ahí para la congregación. Ya, mortal y Ya. eso. Los quiero mucho. Gracias. No, hermano, gracias. ¿Me vas a invitar a por- almorzar? Voy a pensarlo. Saludos a todos, saludos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Chau!